buenos días. Bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. El día de hoy nos encontramos con un súper invitado, el psicólogo David Arroyo Guillén. Vamos a estar trabajando el tema psicofisiología basada en evidencia. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias y muy contento de poder colaborar con ustedes, agradeciendo enormemente la invitación y es un placer, de verdad es un placer, no nomás poder estar aquí, sino aprovechar estos momentos de tantas cosas que están pasando y todo para poder ampliar un poquito y transmitir un poquito de la experiencia y de los conocimientos para la población de psicología de México, de América Latina, de todos los lugares donde sé que siguen este canal, hablando un poquito de lo que es la psicología científica, la psicología basada en evidencia, la psicología que tiene una metodología establecida y que tiene mucha más potencialidad que todas las demás de llegar a donde quiere llegar, ¿no? No nada más tener estas ideas con muy buenas intenciones, pero que muchas veces la metodología no científica puede estar llena de buenas intenciones, pero no significa que tenga capacidad Totalmente de acuerdo. de funcionar, ¿no? Así es. Pues no, les voy a platicar quién es David Arroyo. Y bueno, les voy a leer un poco acerca de su experiencia. Él es especialista en psicofisiología aplicada, es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bio y Neuroretroalimentación. Él se encuentra certificado por la Biofeedback Certificate International Alliance, o sea, la BCA, y es instructor mentor de la misma institución en programas de certificación de la BCA. Asimismo, está certificado en psicofisiología aplicada por la Biofeedback Federation of Europe, que es la BFE, siendo desde 2015 instructor en jefe de sus programas formativos en idioma español. Él fue jefe de servicios de psicología hospitalaria del Hospital Star Médica por 15 años y es presidente del Comité de Bioética Médica del mismo por 6 años. Y bueno, actualmente es miembro titular y profesor de la AAPB, que es la Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback. Y bueno, él es David Arroyo y nos da muchísimo gusto tenerte de invitado. Entonces, pues vamos a iniciar. Platícanos, ¿qué es la psicofisiología aplicada? Mira, muy buena pregunta. Pareciera que uno como especialista en la disciplina es muy fácil definirla, pero yo te podría decir que el campo, la definición de lo que es psicofisiología ha cambiado tanto en los últimos años que se ha ampliado mucho. Yo creo que de manera general podríamos decir que es la disciplina dentro de las neurociencias, dentro de la psicología científica, que se encarga de estudiar la relación entre los fenómenos fisiológicos y los fenómenos psicológicos, o como le quieran llamar, fenómenos cognitivos, elementos conductuales. Dependiendo, ahora sí que dependiendo la fuente o el autor, van a notar que cambian algunas de estas palabras, pero a grandes rasgos es la ciencia que estudia la relación entre el funcionamiento orgánico general y los elementos que denominamos como psicológicos, cognitivos, conductuales, pero de una manera bidireccional. Eso es algo que es muy importante. No nada más estudia la base biológica de un elemento, sino también cómo se modifican ambos de manera bidireccional y simultánea. La razón por la cual te comentaba que creo que hoy en día es un poquito más difícil definirla es conforme hemos avanzado, inclusive conforme la ciencia y las diferentes técnicas han avanzado, que nos han permitido conocer mucho más de lo que hacemos, nos damos cuenta que al nivel más básico, a nivel celular, a nivel metabólico, no hay diferencia entre fenómenos orgánicos y lo que llamamos como fenómenos psicológicos. Así En es. realidad estamos hablando de lo mismo. Entonces, en realidad, esta definición a veces puede quedar un poquito corta porque en realidad estamos hablando de lo mismo. Se entiende que se divide, obviamente, por motivos de comprensión, por motivos inclusive didácticos entre unos y otros, pero cuando estamos hablando a nivel de elementos metabólicos, celulares, de funcionamiento al más básico nivel orgánico, podemos darnos cuenta que no hay diferencia entre una y otra. Simplemente lo que muchas veces comento en clase o comento en algunas circunstancias, en algunas conferencias,
si yo saco un cerebro y tengo un cerebro, aunque lo tenga completito y todo, pero lo tengo en formol, o sea, Ujú. externo, en una conexión, ese cerebro no es capaz de producir ni conciencia, ni conducta, ni cognición, ni nada por el estilo. De igual manera, aunque sea un cerebro todavía en condiciones vivas dentro de un organismo, pero si tiene un daño, dependiendo del tipo de daño, también se pueden alterar muchas de sus funciones. Entonces, no podemos dividir, en realidad, en el elemento más básico, no podemos dividir unas funciones de las otras. Por eso digo que a veces cuesta un poquito de trabajo definir y que Sí. a veces las definiciones siguen más bien principios que facilitan su comprensión, Ujú. que dar una descripción adecuada. En realidad, aunque esa sea la definición que dije hace rato, pero no perdiendo de vista que en los niveles más básicos, a niveles más profundos, a los niveles más sencillos del funcionamiento, Ujú. no hay una diferencia entre elementos orgánicos y elementos que podríamos llamar inclusive psicológicos. Ok. Inclusive al día de hoy es justo mencionar que hay una corriente de pensamiento que está adquiriendo mucha fuerza a nivel internacional, que tiene como propuesta inclusive dejar de lado la palabra o la definición, por ejemplo, de mente, y Sí. que se adopte más bien un elemento como llamar funcionalidad neurológica Enfermedades o cerebrales. enfermedades Ujú. Así cerebrales, es. darle Ujú. un origen de este tipo que también tiene como finalidad quitar un poquito el estigma que a veces la palabra mente puede llevar, ¿no? Así es. Aterrizarla más bien al elemento. Entonces, estamos en un momento en que las definiciones están en franco cambio. Están en Entonces, la creciente definición cambio, del libro sí. podría ser la que di al principio, pero en Ok. realidad entendiendo que ha ido modificándose a través del tiempo. Ok, y bueno, entrando en el terreno de la psicofisiología aplicada, ¿cuál es el trabajo que realiza un psicofisiólogo o qué hace un psicofisiólogo? Pues justamente al momento de que entiendes y que tienes tu campo de estudio, tu campo de más experiencia, por decirlo de alguna manera, es justamente el vínculo de todos estos tanto el entender los fenómenos fisiológicos y sus consecuencias, a qué nos puede llevar, tratar de entender la mayor cantidad de variables posibles que pueden afectar, una vez más regresando a la explicación didáctica, tanto los fenómenos psicológicos como fisiológicos, poder abordar ambos, idealmente, inclusive de manera simultánea, organizar algún plan de intervención que considere ambos, que nos permita de una manera eficaz Ujú. modificar tanto elementos fisiológicos cuando ello es posible, para en algún momento modificar inclusive algunos elementos, podría llamarlos de alguna manera, psicológicos, cognitivos o conductuales, o Sí. tal vez muchas veces también al revés, por medio de la modificación de procesos conductuales o estímulos cognitivos, todo, modificar también la función fisiológica de alguna manera, que es lo que de manera comercial muchas veces se le llama bio y neurofeedback, que en Ujú. realidad el término podría ser psicofisiología aplicada, que es este esquema de tratamiento donde al momento de que, que hay una interrelación indivisible entre la parte orgánica y la parte psicológica, modificando una podemos modificar la otra y viceversa. Esa sería una de las áreas de la psicofisiología. Para eso hoy en día tenemos mucha tecnología que nos ha permitido lograr tener un mayor control inclusive de elementos que antes se consideraban subjetivos. Ujú. También como parte de esta gran rama de las neurociencias, de la psicología científica y de las neurociencias, no todo muchas veces tiene que ver con el aspecto conductual como lo entendemos en psicología. También podemos encontrar también muchos aspectos conductuales que se van más de la mano de las áreas médicas. Por ejemplo, se utiliza también mucho las técnicas de psicofisiología aplicada en algunos elementos de rehabilitación neurofuncional, neuromotora, cuando hay algún tipo de lesión, inclusive motor periférico, también se llega a Ujú. Así utilizar. es. Por ejemplo, las aplicaciones de piso pélvico, rehabilitación cardiopulmonar, últimamente también ha tenido mucho auge las investigaciones en ese sentido. Entonces, en realidad, no nada más son las aplicaciones del campo netamente conductual, psiquiátrico, psicológico, como los podríamos ver, sino en realidad invade también de una manera muy satisfactoria y ayuda ya sea como tratamiento principal o como complemento a otros tratamientos, también dentro del área médica, y son psicólogos los que, especialistas los que lo están haciendo. Entonces, realmente cualquier rama, obviamente basado en evidencia y con las investigaciones adecuadas, pero de manera general,
donde se vea algún beneficio en modificar la actividad fisiológica que es susceptible de ser modificable y al mismo tiempo la actividad tanto psicológica y cognitiva, es un campo de interés para la psicofisiología. Obviamente no se ha logrado entrar a todo porque todo lleva un proceso científico de encontrar la metodología basada en evidencia científica para demostrar que un tratamiento es eficaz, pero justamente hay muchas personas muy curiosas que están buscando, científicos muy curiosos, que están buscando cada día más y más aplicaciones. También, no, Platícanos un poquito, ¿cómo son estas evaluaciones psicofisiológicas y cómo son estos tratamientos psicofisiológicos basados en evidencia? mira, Hay mucha los, gente que no conoce nada de psicofisiología, entonces para ellos, ¿cómo son estos tratamientos? Sí, y justamente, si te fijas, las explicaciones van dirigidas más bien Ujú. a los que nos escuchan que no están tan familiarizados con esto o que por el contrario, lo que conocen no se parece realmente a la psicofisiología basada en evidencia. Ya Así es, platicaremos de todos los las campos de diferencias. charlatanería que Ujú. hay en esto, ¿no? Eh, mira, a veces hay cierta confusión cuando hablamos de biofeedback y de neurofeedback o de psicofisiología aplicada Ujú. o de biorretroalimentación, porque puede tener muchos nombres dependiendo también autores o traducciones. Cuando hablamos de psicofisiología, muchas veces lo primero que pensamos es en equipos de biorretroalimentación y todo esto, cuando en realidad no, los equipos y todo lo que tenemos hoy en día nada más son herramientas que nos permiten hacer nuestro trabajo de mejor manera. Pero, por Así es. ejemplo, las técnicas de psicofisiología de alguna manera siempre han acompañado a las técnicas de psicología científica basada en evidencia, este, no sé, desde que, por ejemplo, veíamos, por ejemplo, las técnicas de relajación muy propias de las técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? Las técnicas de relajación progresiva y todo, son formas de modificar inclusive el funcionamiento orgánico por medio inclusive de estímulos cognitivos, cuando estás haciendo ejercicios por Ujú. medio, por ejemplo, de respiración o inclusive algunos de imaginería, todo esto, hay una modificación del elemento fisiológico. Esa es por decirlo de alguna manera, eso podría ser una aplicación práctica, valga la redundancia, de la psicofisiología. Obviamente, conforme fue avanzando la ciencia, se fue desarrollando, y también la tecnología, se fueron desarrollando equipos que nos permitían registrar determinadas actividades fisiológicas Ujú. en tiempo real. Por Ujú. ejemplo, actividad obviamente electroencefalográfica, la actividad eléctrica del cerebro, o la actividad electrocardiográfica, la actividad que genera el músculo cardíaco cuando late, la actividad eléctrica, la actividad muscular en general, lo que se llama electromiografía superficial, inclusive la respuesta electrodérmica, lo que Ujú. se llama, que es eh, es una medida indirecta de la humedad que puede generarse en la piel Yes. producto de la sudoración. Y digo medida indirecta porque no estamos midiendo realmente la humedad, sino lo que medimos es la velocidad de conducción de la electricidad Ujú. en un tejido que está húmedo, por eso a veces también hay confusiones. Es una medida indirecta, lo que se llama conductancia dérmica. Y en pocas palabras, lo que estamos detectando es lo que se llaman señales psicofisiológicas, que son justamente las señales que son más susceptibles, en primera, de que las obtengamos por medio de sensores especializados, y Ujú. en segunda, que son más susceptibles a tener cambios de acuerdo a elementos de reactividad, de tanto elementos como internos como externos. O sea, son cuando nosotros tenemos que reaccionar para adaptarnos a una situación tanto externa de nuestro ambiente, de nuestro entorno, algunas veces, o también para alguna situación interna, tanto a nivel orgánico, son las señales que de alguna manera van a cambiar como respuesta a este fenómeno fisiológico, inclusive metabólico, y que son susceptibles a que nosotros las registremos por medio de sensores especializados Ujú. y también por medio de tecnología. Hoy en día estos sensores van a llevar esta información a una computadora que va a procesar en tiempo real todos estos datos y que en algún momento va a llevar estos datos a que el paciente pueda observarlos de una manera ya procesada. Por decirlo de alguna manera, puede ser por estímulos multimedia. Tal Ujú. vez nosotros en nuestra pantalla clínica estamos viendo la señal cruda de la actividad cerebral y de la actividad cardíaca o de la variabilidad de ritmo cardíaco, de cualquiera de las señales psicofisiológicas que estamos registrando, pero a lo Ujú. mejor el paciente en su pantalla está viendo una traducción, por decirlo de alguna manera, de esas señales y se convierten
un estímulo multimedia que puede ser sonido, puede ser alguna imagen, inclusive las más modernas utilizan hasta estímulo áptico, o sea, sensorial puede ser. Y por ejemplo, si estas señales están fuera del rango que nosotros estamos deseando que estén, el estímulo puede ser diferente, el estímulo que el sujeto ve en la pantalla puede ser diferente. Conforme se va acercando a los rangos de funcionamiento que nosotros programamos y que nosotros vamos deseando, el estímulo va cambiando y se vuelve un estímulo deseado, obviamente, para el sujeto que lo está viendo, y de esta manera se da un proceso, diciendo de la manera más simple, de condicionamiento operante. Es un Así es. condicionamiento operante de la señal fisiológica, pero aquí lo curioso es que aunque la técnica es un condicionamiento operante, muchas de las técnicas que usamos para lograrlas son mucho más complejas simplemente que un estímulo y recompensa, no un estímulo respuesta, pero a nivel orgánico más simple es el condicionar una respuesta fisiológica que caiga dentro de los rangos deseados y Ujú. que de esa manera podamos modificar el aspecto fisiológico, el funcionamiento fisiológico, acondicionarlo que caiga dentro de rangos deseados y que de esa manera podamos tener beneficios, obviamente, tanto a nivel de funcionamiento orgánico como a nivel, inclusive, como lo mencionaba hace rato, psicológico, conductual y todo lo demás. Por eso de las grandes aplicaciones que tiene la psicofisiología aplicada y por lo tanto, mencionándolo hace rato, se le considera una técnica para algunos no invasiva, para algunos mínimo invasiva. Obviamente, cuando hablamos de psicofisiología aplicada de piso pélvico, puede ser un poquito más invasivo, obviamente, porque hay sensores que pueden ser, que detectan la actividad muscular a nivel intranal o intravaginal. Entonces, obviamente, ahí es un parámetro un poquito más invasivo, pero fuera de eso, es realmente mínimo invasivo, porque no estamos, no es un tratamiento farmacológico, no es nada. Ahora, esto no significa que sea en lugar de todos los demás tratamientos que puedan ser necesarios. En algunos momentos, la psicofisiología nos va a brindar la oportunidad de que sean tratamientos centrales de primera elección ante determinados trastornos, ante determinados estados o disfuncionales o patológicos, y bajo Ujú. otras circunstancias puede ser un excelente coadyuvante, inclusive a los tratamientos médicos y psicológicos que puedan ser necesarios en el momento. Por ejemplo, dentro de la psicología, desde mi punto particular de vista, el practicar psicofisiología sin tener un aspecto también de psicoterapia clínica o de apoyo cuando son elementos conductuales puede quedarse corto. De igual manera, cuando estamos abordando problemas más del área médica, tiene que ser un abordaje multidisciplinario que puede incluir, por Totalmente ejemplo, de en acuerdo. casos de dolor crónico, Ujú. pues sí, modificar el aspecto fisiológico es importante, pero también modificar el aspecto conductual o cognitivo del paciente que puede ocurrir bajo una circunstancia de ese tipo y a la par, obviamente, el manejo médico. Entonces, es una disciplina que juega perfectamente bien de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria en las ciencias de la salud, valga la redundancia, y esto pareciera que es pleonasmo, pero no lo es, las ciencias de la salud basadas en evidencia, porque hay muchas cosas que se publicitan como ciencias de la salud, pero no son ciencia. Entonces, realmente cuando las disciplinas multidisciplinarias están basadas en evidencia científica, tenemos una mucho mayor capacidad de funcionamiento. Ahora bien, nada más para complementar la idea anterior, hablábamos de estados patológicos o de Ujú. estados de una disfunción. La psicofisiología aplicada no nada más, no nada más no nada más juega en esas áreas. Al momento de que tiene la capacidad de mejorar la adaptación tanto psicológica como fisiológica del sujeto a su entorno, también tiene aplicaciones en la mejora del rendimiento e inclusive dentro del alto rendimiento, tanto cognitivo como deportivo. Hay Ujú. una cantidad impresionante de atletas y de aplicaciones donde no necesariamente hay una disfunción o una patología o una situación así, sino que se utiliza para mejorar de una manera natural el rendimiento del sujeto. O sea, realmente es una disciplina que explota la potencialidad del organismo a funcionar de manera adecuada ante los estímulos ante los cuales está expuesto, ya Incluso en sea el ámbito artístico. en el ámbito artístico, Ujú. en el alto rendimiento, En todo. en todo tiene funcionamiento, porque siempre hay chance de poder funcionar un poquito mejor, ¿no? Y entonces no nada más su hora de aplicación es el área de la corrección de un problema, sino también de la mejora del rendimiento. Y una frase que se utiliza mucho
Entonces, la psicofisiología aplicada, ¿qué es? De manera simple, es una herramienta que nos permite hacer objetivo lo Ujú. que antes era subjetivo. Qué Eso es lo bonito. que, ese es un resumen, es una serie de técnicas, una serie de circunstancias, una serie de metodologías que nos permite hacer objetivo lo que anteriormente caía en el campo de lo netamente subjetivo. Y que va muy de la mano con la práctica de la psicología basada en evidencias, porque al final vuelve medible y cuantificable y comprobable aquello que antes estaba muy difuso. Y Eh, mira, yo creo que ahí hay un punto que es muy importante y es algo que entendí recientemente y tal vez tú tengas, curiosamente también por tu background más, si nosotros nos ponemos a entender, por ejemplo, la teoría del caos desde el punto de vista matemático, cuando nosotros hablamos de caos, ujú. pensamos en que es algo desordenado, en que es algo que inclusive puede ser aleatorio, algo que implica un nivel de desorden, cuando matemáticamente es todo lo opuesto. El caos, a diferencia del azar, es un elemento que puede ser perfectamente entendible, estudiable y todo, si tuviéramos la capacidad de ver todas las variables que están en juego. El problema es que muchas veces es imposible ver todas las variables que están en juego en un fenómeno determinado y por lo tanto a veces nos parecería incomprensible. Cuando ocurre esto, muchas veces recurrimos al pensamiento mágico y queremos darle a las cosas que no entendemos una explicación propia del pensamiento mágico, cuando en realidad, desde un punto basado en evidencia, la forma correcta de abordarlo sería, oye, tal vez todavía no alcanzo ni a visualizar ni a entender la dinámica de todas las variables que pueden estar en juego para que este fenómeno ocurra. Ujú. La psicofisiología lo que hace es darnos el entendimiento de muchas más variables que están en juego para poder entender de mejor manera los fenómenos que observamos o los fenómenos que se presentan. Y de esa manera nos alejamos de un pensamiento mágico y nos acercamos cada día más, nos falta mucho por recorrer obviamente, pero nos acercamos de una manera mucho más clara a una psicología o a una práctica en ciencias de la salud basada en evidencia, aún en áreas que antes eran exclusivamente del entendimiento del pensamiento mágico, cualquier cosa que eso signifique, o que sean exclusivamente situaciones subjetivas. O sea, es una pieza más del rompecabezas que nos da una objetividad más importante de entender lo que estamos viendo. Justo lo que estás mencionando va ligado de la mano con mi siguiente pregunta y es, ¿por qué es importante la práctica de la psicofisiología basada en evidencia en la atención a pacientes, en la atención clínica a pacientes? Te voy a poner un ejemplo que también utilizo mucho en mis clases. Si yo llego con un doctor hoy en día, hablando del 2020, yo llego a Ujú. consulta con un doctor y digo, oye, ¿sabes qué? He tenido variaciones de peso, la boca se me seca, de repente me duele la cabeza, de repente me mareo, de repente tengo sudores fríos, de repente tengo muchas ganas de ir al baño y orinar, y más síntomas que podrían ser prácticamente uno decir, puede ser que tengas diabetes. Ujú. Si yo voy con el doctor al día de hoy, en el 2020, el doctor, al yo decirle todos los síntomas, me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes diabetes. De inmediato te me vas a empezar a poner insulina cada determinado tiempo, te la vas a empezar a inyectar y vas a tomar metformina y vas a tomar todo esto y todo lo demás. Sin hacerme nunca un examen de sangre, sin hacerme ni siquiera un conteo de glucosa o una curva de tolerancia a la insulina y todo lo demás. Ujú. Claro, aunque los signos y los síntomas nos digan, oye, sí, lo más probable es que tengas esto, pero también pueden ser signos y síntomas de muchas otras cosas. Así Pueden es. ser signos y síntomas de muchas otras alteraciones, inclusive tipo metabólico. Si nosotros no nos confiaríamos en un diagnóstico tan hecho a la ligera, porque hoy en día que en las ciencias de la conducta la tecnología nos ha permitido tener mucho más conocimiento de bases, inclusive de relaciones, inclusive de elementos biológicos que nos pueden ayudar para complementar nuestros diagnósticos e inclusive ofrecer mayores y mejores opciones de tratamiento que sean mucho más eficaces, ¿por qué como psicólogos siempre nos estamos resistiendo a esto?
Yo creo que ese es un punto muy importante. Si lo aceptamos para otras disciplinas de la salud, yo creo que lógico es que también aceptemos que el pensamiento psicológico del estudio de la conducta y de la cognición ha ido también evolucionando, no es lo mismo que en 1950, y que hoy en día tenemos formas, como digo, todavía no llegamos al punto de que podamos hacer un electroencefalograma cuantitativo y sepamos en qué está pensando el sujeto, pero, Sí, o pero sabemos, un mapeo o un cerebral. mapeo y que digamos, ah, mira, está pensando en esto, o está pensando en esta Ujú. persona, obviamente no, o que todavía no podemos hacer una polisomnografía, tú que estás tan involucrada en el área, y que podamos decir, ah, mira, está soñando en esto. Tal vez podemos hacer un electroencefalograma y podemos decir, mira, está soñando, pero no sabemos en qué está soñando, ¿no? Obviamente, o sea, Así es. pero ha habido una resistencia en muchos sentidos a adoptar esta área que nos ayuda a complementar, a tener más datos que nos permiten entender mejor a nuestro sujeto, porque en algunos elementos se llega a pensar que le estamos cortando las alas a las disciplinas o que estamos siendo demasiado positivistas y que O muy queremos cuadrados. muy Ujú. cuadrados, cuando es todo lo opuesto. La psicología basada en evidencia considera perfectamente las subjetividades del ser humano. Lo que está tratando de hacer es encuadrarlas de una manera en que no sean tan determinantes en la efectividad de entender una patología o de entender o de poder aplicar un tratamiento en específico, pero inclusive en la planeación de tratamientos consideramos inclusive las subjetividades del ser humano. Sin Sí. embargo, las técnicas que vamos a utilizar tanto para diagnóstico como para tratamiento siguen una metodología que nos da la mayor posibilidad de que sean eficaces, de que realmente sean simples. Vamos a poner otro ejemplo muy simple. Si yo no siguiera una metodología basada en evidencia, podría confundir como profesional de la salud mental tal vez una crisis de ansiedad con una crisis hipertensiva, porque muchas veces las personas con taquicardia y hipertensión pueden Ujú. percibir sensaciones de ansiedad. Entonces, Así si es. yo lo abordara desde una manera científica y basada en evidencia, podría distinguir inclusive patologías que comparten signos y síntomas, pero que tienen raíces completamente diferentes. No voy a confundir tal vez un trastorno epileptógeno, tal vez con un problema de trastorno bipolar, que Ujú. ambos existen, hasta donde entendemos hoy en día y sabemos hoy en día, ambos existen y ambos pueden compartir muchos síntomas, pero que la naturaleza de la enfermedad y por lo tanto el tratamiento puede ser evidentemente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace la psicología científica? Darnos la mayor cantidad de datos para que podamos entender mejor la circunstancia de nuestro paciente y que la metodología que está basado en esto sea comprobada, que nos va a dar la mayor potencia de que funcione, entendiendo que todo nace tal vez del pensamiento mágico, pero si nos quedamos nada más en el pensamiento mágico y no avanzamos, estaríamos fallando como profesionales de la salud. Que además, Ahora, esto no sí, quiere decir que le vamos a quitar la chamba, es más, para esto es importantísimo la labor del psicoterapeuta, del psicómetra, de todo, o sea, no es que se le quite su del chamba, al contrario, neuropsicólogo. del neuropsicólogo, para nada, al contrario, todos tenemos que trabajar en conjunto en esto, es multidisciplinario. Y que además todas estas técnicas no son tan nuevas como pareciera, ya la historia de la psicofisiología ya es bastante choncha. Em, ¿Cuál considerarías que es la diferencia entre una práctica de psicofisiología basada en evidencias y aquella que es práctica de psicofisiología pero que no está basada en evidencias? Mira, la psicofisiología tiene un punto que es importante. Puede ser abordada por diferentes profesionales de la salud. O sea, no es una disciplina que tenga derechos de origen y que si no eres psicólogo no puedas ser psicofisiólogo. Por su naturaleza y obviamente cada uno dedicándose a áreas diferentes de la psicofisiología, porque hay áreas diferentes, dependiendo la aplicación que sea, pero las más comunes es que sean psicólogos, obviamente, que sean médicos, inclusive muchos médicos, inclusive sobre todo urólogos, ginecólogos, cuando son aplicaciones de piso pélvico, están muy Ujú. marcados en psicofisiología de piso pélvico, muchos inclusive rehabilitadores físicos, fisioterapeutas,
ellos se dedican mucho a la psicofisiología de rehabilitación neuromotora y todo lo demás, obviamente psicólogos, como ya lo mencioné, médicos, inclusive odontólogos, me ha tocado ver odontólogos certificados, que su campo de acción, por ejemplo, es el manejo, entre otras muchas cosas, de elementos, por ejemplo, de bruxismo, o inclusive manejan algunos elementos de dolor crónico del área maxilofacial. Es un área que sí es necesario ser especialista, profesional en ciencias de la salud. Eso es un hecho. Fuera de las ciencias de la salud, es más, ni siquiera te puedes certificar adecuadamente. O sea, no es adecuado. Tiene que ser un profesional en ciencias de la salud. En segunda, tiene que tener una capacitación adecuada, una formación adecuada en psicofisiología, que simplemente puede llevarse 5, 6, 7, muchos más años. O sea, nunca acabamos de estudiar. Aún los que somos instructores y profesores estamos formando. Algo que tiene hermoso desde mi punto de vista la psicofisiología es que lo que viste hace 2 años, hoy en día ya cambió, y hoy en día tenemos que ha ido avanzando. Yo me acuerdo, mi primer congreso internacional de psicofisiología fue en el 2006, justamente de la BFE en Viena en el 2006, y se asomaba ya de aplicaciones clínicas más específicas la variabilidad de ritmo cardíaco. Era así como, pero tampoco eran los talleres que más llenos estaban, era como, había como 2 o 3 y todos estaban en algunas áreas. Ahorita hablas de variabilidad de ritmo cardíaco de psicofisiología. Su propia certificación. Y su propia certificación, o sea, la disciplina va cambiando. Entonces, para hacer una psicofisiología basada en evidencia, tiene que ser un profesional en la salud, pero que aparte tenga una especialización en psicofisiología. No importa que seas psicólogo clínico o que seas neuropsicólogo, no te da la capacidad de ser psicofisiólogo. Puedes tener todas las especificaciones, pero para hacer psicofisiología tienes que tener un entrenamiento específico y experiencia de prácticas supervisadas en psicofisiología para poder aplicar estas técnicas. Porque aunque son lo suficientemente nobles para no tener tantos elementos de daños, de reacciones secundarias nocivas, sí los tiene y los puede ocasionar. Eso de que es completamente inocuo no es cierto. Mal hecho puede ser. Inclusive variabilidad de ritmo cardíaco, una persona que no sabe distinguir uno puede decir, mira, tiene una variabilidad de ritmo cardíaco muy adecuada, simplemente porque tiene mucha variedad en los ritmos cardíacos, ¿no? Pero si no sabes distinguir entre una variabilidad de ritmo cardíaco y una arritmia patológica, pues puedes estar puedes estar ocasionando una patología mucho más seria, ¿no? Entonces, sí se requiere un entrenamiento mucho más específico. No nada más ser especialista, profesional en ciencias de la salud, sino estar adecuadamente entrenado. Y la otra, que tus prácticas, tu metodología y tu estilo, porque se vale que cada uno tenga diferentes estilos, pero siempre dentro de una metodología basada en evidencia. Cuando nosotros ya nos despegamos de esto de una manera poco ética, pues obviamente no vamos a tener, no podríamos decir que tenemos una disciplina basada en evidencia. Y para mí también es muy importante la actualización continua. Para tener una adecuada práctica tenemos que estar constantemente actualizados. Entonces, eso es lo que muchas veces puede diferenciarnos, y perdón, entre ser coaches de la psicofisiología, que sería una aberración, a ser realmente especialistas, porque la psicofisiología hoy en día no nada más es saber dónde poner electrodos y echar a andar el protocolo y ponte a ver. Eso sería un técnico en psicofisiología, que en otros países existe la certificación, pero no nada más es saber poner electrodos y todo. Es saber qué estamos midiendo, por qué lo estamos midiendo, cuál es la representación tanto orgánica como psicológica de lo que estamos midiendo y qué vamos a obtener al momento de modificarlo. Eso es de la labor del especialista. Y muchas veces el psicofisiólogo, nosotros como psicofisiólogos, trabajamos aún sin los equipos. Nuestras técnicas van desde enseñar técnicas de respiración, ahorita que está tan de moda la intervención en crisis, ahorita que se puso tan de moda por razones obvias y todo, utiliza muchas técnicas psicofisiológicas, el respirar, muchas cosas que se utilizan de esa manera. Entonces, no nada más es tener y saber prender un equipo de bio de neurofeedback, es realmente ser un especialista en la relación entre el funcionamiento orgánico a nivel general, porque no nada más es a nivel de cerebro, es a nivel cerebro, sistema nervioso periférico, sistema cardíaco, entérico, bueno, sistema gastrointestinal, todo lo que esté en juego, sistema muscular, para entender la biomecánica del organismo cuando te dedicas a la psicofisiología del movimiento. O sea, es una de las disciplinas más complejas basadas en la multidisciplina científica de las ciencias de la salud. Que más que bueno que lo mencionas, la parte del uso de diferentes técnicas adicionales a bio y neuroretroalimentación, Claro. Porque a veces se piensa que es el único elemento, las únicas estrategias que se emplean dentro de la psicofisiología aplicada.
y no hay apoyo de muchísimas técnicas que sin el uso de equipos estamos hablando de psicofisiología. No, y hoy en día tenemos tantas otras técnicas de neuromodulación, tenemos Ah, ya también claro, la claro. estimulación magnética transcraneal, la estimulación por corriente directa de bajo voltaje. Digo, tenemos Ujú, muchas cosas que hoy en día que también complementan todas estas áreas de las neurociencias aplicadas y que no es una en lugar de la otra. Se ujú. pueden llevar de la mano de una manera perfecta, estimulación magnética transcraneal, biofeedback, neurofeedback, psicoterapia, obviamente procesos psicoterapéuticos y todo, cuando trabajas de esta manera, no nada más psicólogos o psicólogos especialistas, sino médicos, fisioterapeutas y todo, generas un equipo de trabajo de tal manera que realmente puedes beneficiar a alguien. Por ejemplo, como mencionabas hace rato, mi área mucho es la parte hospitalaria. Hoy en día muchos de los pacientes que a mí me mandan otros médicos, me los mandan gastroenterólogos para manejo de colitis y gastritis nerviosas. Ujú. Obviamente ellos manejan la parte del medicamento cuando es necesario y todo, pero la parte de la reactividad del sistema nervioso autónomo que promueve que haya también todo ese tipo de cosas o de reactividad psicofisiológica de niveles elevados de estrés y todo, lo manejamos los psicofisiólogos. Entonces, de esa Ok. manera, cuando Gastro en este caso y nosotros trabajamos en conjunto, tenemos muchos mejores resultados para el paciente. Endocrinólogos que nos mandan pacientes con diabetes, ellos manejan obviamente la parte del manejo de la insulina, de la glucosa y todo lo demás, y nosotros lo que hacemos es entrenar al paciente a que haya una mejor regulación de la reactividad psicofisiológica de su sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, obviamente no curas la diabetes, pero vuelves y mejoras la calidad de vida del paciente de una manera impresionante. Entonces, por eso hay que ser especialista y no, nadie es todólogo. No todos los psicofisiólogos nos dedicamos específicamente a todo. Todo, así es. Tenemos áreas, muchas áreas específicas de manejo, ¿no? A mí me encanta cuando nos explicas qué es lo que tú haces como protocolo de tratamiento para un niño que tiene TDAH. Mira, el tratamiento clásico del neurofeedback, el que lo hizo famoso, el que lo hizo realmente famoso, es el manejo del TDA, ¿no? El TDAH, Ujú, tantas investigaciones del doctor, desde Joe Camilla, Lubar, Sterman, que ujú, realmente fue, hay que ser honestos, fue lo que puso en el mapa al neurofeedback desde los años 60 y por 70, ¿no? supuesto. Sigue siendo aún para la FDA tratamiento más que aceptado. Ahora, no todos nos dedicamos al TDA, por ejemplo, yo no me dedico en absoluto al TDA, lo tuve que estudiar cuando me especialicé, sí, tuve que ver pacientes, sí, pero hoy en día, si a mí me llega un niño con TDA de muy difícil manejo, tendría que tener, obviamente, en broma, pero no sé si amarrarlo a la silla con los electrodos o conectárselos, ¿no? Hay personas que tienen mucha más experiencia que yo en las áreas, por ejemplo, de TDA, en el centro donde yo estoy, por ejemplo, en el centro que dijo, hay personas, obviamente, que se dedican al área de TDA, que tienen mucha más habilidad, pero por ejemplo no todos les gusta, por ejemplo, manejo de dolor crónico, o no todos les gusta manejo de rehabilitación neurofuncional, o áreas de manejo de variabilidad de ritmo cardíaco con aplicaciones tal vez más médicas o de rehabilitación postinfarto, como lo trabajamos con algunos cardiólogos. Hay personas, por ejemplo, o que también nosotros nos dedicamos a aplicaciones de manejo de estrés, ansiedad y depresión, que eso sí yo creo que es un punto central de la psicofisiología por motivos de volumen de pacientes, pero Sí. no todos se dedican exactamente a lo mismo. Tengo alumnos muy destacados que se dedican a la psicofisiología del deporte, Ah, sí. con resultados excelentes. Entonces, también hay que entender que no todos los psicofisiólogos son todólogos. También hay áreas específicas, aunque conozcamos las generalidades de la disciplina, pero hay personas que por razones obvias tienen mucho más experiencia en unas áreas o en otras. Ujú, Por ejemplo, un área específica que ahorita tiene un boom muy importante y de la cual tú formas parte, el manejo sí. de la epilepsia. Que tampoco el manejo de la epilepsia es nuevo, ¿no? El Ujú. manejo de la epilepsia tiene evidencia de muchos años atrás y obviamente ha ido avanzando, un área de la que tú estás muy involucrada y de verdad que me da muchísimo gusto que estés aquí en México involucrada en el área de la psicofisiología aplicada a los trastornos, entre otras cosas, epileptógenos. Ay, gracias. Creo que es un área que tiene un campo enorme, ¿no? El dolor crónico, que es una área de la que yo me dedico también mucho, también tiene campos enormes y de gran beneficio para la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Sí, qué bueno que mencionas la parte de la psicofisiología en nuestro país, porque a mí me gustaría saber cuáles son los principales retos que enfrenta la psicofisiología en México. Uno, la falta de profesionalización que hay del área. Todavía tenemos, a pesar de esfuerzos que la verdad hay que ser honestos, no han sido del todo
exitosos a través de los años, por muchos esfuerzos que han hecho distintas sociedades mexicanas destinadas a esto, porque no nada más ha sido una, han habido varias sociedades tal vez que no han alcanzado el éxito que todo el mundo desearía de la disciplina aquí en México. La profesionalización absoluta del área, todavía tenemos muchísimos personas que promueven o que publicitan servicios de bio y de neurofeedback sin la capacitación necesaria y sin el entrenamiento adecuado, muchas veces sin la actualización, tal vez en su momento lo aprendieron a hacer. Me he encontrado inclusive algunos lugares que inclusive son expacientes que ni siquiera son especialistas en áreas de la salud, que después compraron los equipos. Afortunadamente hoy en día, no nada más en México, sino a nivel mundial, y México ya está copiando eso, ya hay más restricciones para la venta de equipos, porque llegó un momento en que, la verdad, se vendían equipos para el que lo pudiera comprar. Entonces yo podía poner el servicio que yo quisiera y podía publicitarlo de cualquier manera, y eso obviamente pues genera muy mala imagen de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos el paciente no va a tener ninguna mejoría. Porque obviamente una cosa es saber las generalidades, pero pues, es como si alguien se subiera a pilotear un avión con una persona que nada más entrenó en el Flight Simulator 10 horas, ¿no? A lo mejor no se le cayó en el Flight Simulator, pero a ver, súbete a un avión y que tengas la responsabilidad de tener 300 pasajeros atrás, o con un cirujano que te vaya a operar que nada más su único entrenamiento haya sido el simulador de cirugía, ¿no? Simplemente las certificaciones, aún para los que ya tenemos más experiencia, porque la diferencia muchas veces nada más es la cantidad de años de experiencia, para los que somos instructores, seguimos teniendo que recertificarnos cada 4 o 5 años, dependiendo la certificadora internacional, y tenemos que presentar un determinado número de papeles donde tomamos clase de actualización y de cursos y de seminarios, y en algunos casos hasta repetir exámenes de certificación, y podrá ser quien sea, y hay una necesidad de constante certificación. Entonces yo creo que la primera es que todavía hay mucho charlatán que publicita o que ofrece estos servicios sin tener la capacidad. La otra, muchas personas que tal vez se entrenaron en su momento, pero que han fallado en la actualización de lo mismo, también creo que hace que los resultados no sean los óptimos y que la disciplina falle. Se vuelve obsoleta la práctica. Y se vuelve obsoleta. Y la tercera que también, y eso no nada más en México, creo que ha sido un problema a nivel mundial, que algunas veces hay ciertas personas o especialistas que no saben trabajar en equipo. Entonces, que en lugar de generar especialistas que realmente generen equipos de trabajo, inclusive en los hospitales o en todos los lugares donde puede ser muy útil la psicofisiología, a veces no funciona de esta manera, ¿no? Sino se quedan yo he tenido la oportunidad aquí en México de poder colaborar con grandes especialistas de psicofisiología, de aprender de ellos y de aprender de muchas personas a nivel internacional. Y yo creo que de las cosas más importantes es la humildad tanto en la práctica como en el compartir el conocimiento. Yo creo que eso también ha sido un problema que afortunadamente ha ido cambiando con el tiempo, pero entender que la disciplina no es, nadie es dueño de la disciplina, todos formamos parte de ella y la construimos día con día. Entonces, cuando logremos entender que esta es una práctica profesional basada en evidencia que requiere de toda nuestra capacitación y de nuestra constante preparación, y que realmente la abordemos con la seriedad necesaria y que nos apoyemos de una manera mucho más integral, yo creo que los proyectos de profesionalización van a surgir de manera muy importante, no nada más en México, porque los problemas que estoy describiendo pareciera que son de México, pero en realidad han pasado en muchas partes del mundo, y en muchas partes del mundo tampoco se han superado del todo. Entonces yo más bien creo que tenemos que abordarnos como científicos y reclamar nuestro lugar en todos los elementos científicos de las ciencias de la salud que son necesarias, y aprender a colaborar en esa área. Ok. Creo que parte de la respuesta a la siguiente pregunta ya la has dado, sin embargo es un poquito necesario andar en el tema, sobre todo para la gente que está interesada en esta área, y es, ¿qué le recomendarías a los psicólogos que están en formación y que quieren dedicarse a ser psicofisiólogos? ¿Cuáles serían las recomendaciones necesarias para ellos?
Qué padre. Y es más, no se esperen a terminar la carrera. La mayoría de los psicofisiólogos ya estamos interesados en el área y nos pegábamos a la gente que de las diferentes universidades y todo que se dedicaba a esto desde estudiantes. Es, es muy padre el área. Y finalmente lo más que puede ocurrir es que no te interese finalmente la psicofisiología, pero lo que aprendiste te va a seguir el resto de tu vida y te va a permitir tener una visión mucho más amplia de las cosas. Yo creo que ha sido una situación, como lo mencionaba hace rato, yo espero que con todo esto que está pasando ahorita y todo, realmente se vea a nivel general la necesidad del psicofisiólogo. ¿Y esto a qué se refiere con tu pregunta? Que estamos viviendo un boom de las neurociencias. Ahorita estamos viviendo un auge de las neurociencias, no nada más de la psicofisiología, claro que con sus riesgos, porque ahorita está de moda todo ponerle el prefijo neuro y pensar que nada más por ponerle el prefijo neuro ya todo es ciencia, lo cual no es cierto tampoco. Neuroempaquetarlo. Neuroempaquetarlo en todo y generas disciplinas charlatanas y una vez más eso no es cierto, pero aprovechar ahorita este gran auge que tienen las neurociencias. Muchas universidades tienen programas de psicofisiología, públicas o privadas. Muchas universidades inclusive tienen equipos de psicofisiología que en muchos casos pueden estar subutilizados. Investiguen, averigüen, pregunten, involúcrense, lean desde ahorita, vayan aprendiendo más, vayan expandiendo sus paradigmas y viendo que la psicología es mucho más rica y mucho más amplia de lo que muchas veces pensamos y que de esa manera podemos crecer. Y yo creo que los esfuerzos, como dice hace rato, de las diferentes profesionales, de las sociedades nacionales e internacionales, por expandir los conocimientos y por expandir y abrirse inclusive estudiantes desde los niveles de psicología para que se involucren ya en estas áreas ha sido muy importante. Así es que cuando yo me formé no había programas de especialización y de formación tantos como hay ahorita. Ahorita entren en sus computadoras, busquen sociedades aquí en México, busquen a diferentes especialistas, búsquenos a los diferentes especialistas, acérquense, pregunten, busquen las sociedades internacionales, la APB, la ISNR, la BFE, la BCIA, vean, pregunten, involúcrense, tomen ustedes la iniciativa también de aprender, no nada más de uno, aprendan de otro, aprendan diferentes estilos, vean las diferencias entre uno y otro, aprendan a distinguir entre práctica seria y práctica no seria, aprendan a distinguir, generen un criterio y váyanse formando. De esa manera ustedes van a tener la cantidad de información más adecuada para tomar decisiones y sobre todo acérquense a las personas que tenemos un poquito más de tiempo en esto y con todo gusto los vamos a orientar. Habemos muchos especialistas en el país con la experiencia, con la formación necesaria. Tal vez me gustaría que hubieran mucho más, pero creo que habemos muchos y de diferentes estados y de diferentes formaciones distintas y diferentes áreas de especialización y creo que podemos ayudar mucho en ese aspecto. Tú, Alex, sí eres una de las muestras eres un ejemplo muy claro de lo que es la psicología y de la formación seria y adecuada de la psicofisiología a través del tiempo y de verdad no sabes el gusto que me da de ver tanto tú como muchos de tus compañeros que ya estén creando cosas propias, que no estén replicando nada más lo que hicimos los que en algún momento les enseñamos, sino que ya estén ustedes generando conocimiento propio. Eso es algo que es lo que va a hacer que la disciplina avance. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Ya escucharon. Si quieren formarse como psicofisiólogos, ya les dio todos los consejos necesarios. Ya lo demás queda en la búsqueda y el interés de cada uno de los estudiantes y de las personas que estén en proceso de formación. Tenemos aquí pues a una superestrella en la psicofisiología. Él es mentor e instructor certificado a nivel internacional. Entonces, acérquense a él. Vamos a dejar las ligas para que tengan contacto con él y vamos a dejar también toda la información respecto de las instituciones, asociaciones y todas las, pues, la parte formativa y académica que nos puede estar nutriendo para que puedan tener esta información a su alcance y que si les interesa, pues estén ahí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, David, y pues ojalá les haya gustado y aprendan mucho de este tema del día de hoy.
Muchísimas gracias por la invitación y una vez más, tanto ustedes y de verdad felicitarlos por este espacio que era tan necesario de divulgación de la psicología basada en evidencia, no en México, sino de habla hispana y a nivel internacional. Creo que es un espacio muy necesario y muchas gracias también por brindarnos este tipo de espacios para aprender todos y que se difunda de lo que realmente es la psicología basada en evidencia. Ok. Gracias y hasta luego. Nos vemos en Gracias, la siguiente. gracias.